Pido, Señor, que tu Espíritu Santo fluya con poder a través de sus labios. Señor, tú tienes cosas preciosas para nuestras vidas a través de ella, porque has depositado en su corazón, Señor, de tus tesoros. Yo sé, Señor, que has estado hablando a su vida y que la palabra que hoy va a ser impartida, Señor, va a ser vida para nuestro espíritu. Espíritu Santo de Dios, imparte vida a través de tu sierva. La bendigo, Señor, y declaro los cielos abiertos sobre su vida, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Buenas tardes ya. Bueno, pues ahora a mí me toca compartir y estoy aquí con mucho temor y temblor de parte de Dios. Aunque estoy bien acostumbrada a ministrar a la gente, especialmente a muchos de ustedes, de una manera muy natural, espero yo respetar mis notas, no estoy acostumbrada a seguir notas. Pero por amor a ustedes, para que puedan atrapar de parte de Dios lo que Dios puso en mi corazón para ustedes, espero yo. Ay, ya se me estaba desarmando mi tablet, por poco y se me cae. Mis hojitas. Bueno, sí estoy con mucho temor y temblor porque impartir la palabra de Dios es una tarea de lo más trascendental que existe, sobre todo porque gracias a Dios en esta congregación hay bastante gente nueva, y por amor a los nuevos, porque los nuevos todo lo reciben. Ya cuando tenemos tiempo en el Evangelio todo lo discernimos y es algo muy importante, pero cuando somos nuevos todo lo atrapan, todo lo reciben y creen que porque salió del púlpito de una persona de autoridad es eso y no hay vuelta de hoja, ¿verdad? Entonces por eso voy a buscar que el Espíritu Santo pueda tomarme realmente y yo pueda hablar lo que tengo en mi corazón. Bueno, yo quiero compartirles acerca del reino de Dios. Es un tema muy vasto, pero lo que yo quiero hablar en esta mañana es lo más básico, lo que Dios quiere que entendamos en primer lugar acerca de su reino. No presumimos saber todo del reino al respecto, sabemos lo poquito que Dios nos ha permitido revelar, porque ni siquiera todavía lo vivimos en su totalidad, pero Dios, cuando nos dice la palabra de Dios que cuando los discípulos pidieron a Jesús que los enseñara a orar, una de los puntos del Padre Nuestro. ¿Quién conoce el Padre Nuestro? Yo creo que todos aquí conocemos el Padre Nuestro, ¿verdad? Y en el Padre Nuestro uno de los puntos que dice Jesús que pidió que pidiéramos era: venga tu reino, que venga tu reino. Entonces, ¿qué es ese reino? Bueno, yo aquí puse, para empezar, un reino es un gobierno. A todos nos queda claro eso, ¿verdad? Un reino se trata de un gobierno, y ese gobierno obviamente tiene reglas, tiene, ¿cómo se dice?, fundamentos, pero la palabra de Dios nos enseña dos cosas básicas, que son las primeras que necesitamos saber de lo que se trata el reino. Una de ellas, la palabra de Dios en 1 Corintios 4:20, no lo busque, yo le voy a estar pidiendo las que busque, pero son palabras que ya todo mundo conocemos normalmente. Dice que no son palabras, sino es poder. Para empezar, ese reino se trata de poder, no se trata de palabras. Nos lo dice 1 Corintios 4:20. Cada frase que yo busqué poner aquí, cada principio que yo quiero compartirles en esta mañana tiene su fundamento en la palabra. No es lo que yo pienso, lo que supongo, lo que he escuchado de otros predicadores, y por eso es una palabra muy sencilla, pero es una palabra muy necesaria para ayudarnos a caminar ahora que nosotros caminamos con Cristo, porque nadie nos enseñó cómo caminar con Cristo cuando comenzamos nuestra vida con Él. Pero la palabra de Dios nos enseña cómo, y yo quiero, por eso quiero compartirles esta palabra, porque nos va a ayudar mucho a nuestros primeros pasos, los que somos nuevos, pero los que ya tenemos tiempo, yo creo que vamos a entender por qué a veces no podemos avanzar en ciertos puntos que quisiéramos, y por eso estoy compartiendo esta palabra. La segunda cosa que debemos entender de este reino es que no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo, según la palabra en Romanos 14:17.
Estas palabras que dice el Señor significa que no es algo físico meramente. Podemos verlo en lo físico, porque para eso Jesús pidió que lo trajéramos a la tierra, que venga tu reino, porque sí es algo que se va a manifestar en lo físico, pero no se trata de algo físico, se trata de algo espiritual. Es justicia, es paz y es gozo, cosa que a veces nos observamos nuestras vidas y no estamos viviéndolas, pero es algo que nos corresponde vivir. Es algo que Dios determinó para nuestras vidas. Jesús pidió que lo pidiéramos, válgame la redundancia, y lo que quería es que nosotros gocemos de esa justicia, de esa paz y de ese gozo. Son necesarios para nuestras vidas. Si usted está aquí y cree en Jesús y le ha entregado su vida como el Señor, estas son cosas de las cuales tú tienes derecho, de la justicia, de la paz y del gozo, cosa que no existe en este mundo, naturalmente hablando, ¿verdad que no? Pero Dios lo dio para nosotros. Jesús predicó el reino. Vamos a buscar Marcos 1:14, entre otros pasajes. A ver, vamos primero Marcos 1:14, por favor. Pero para los que están anotando, hablando de que Jesús vino a predicar el reino, lo manifiesta textualmente en Mateos 4:23 también y Lucas 8:1, pero yo quiero leer Marcos 1:14. Dice la palabra: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Esa fue su primera tarea de parte de Jesús. Entonces, nosotros vamos a estar viendo, aparte de lo que ya vimos, que su reino no consiste en palabras, sino en poder, y que su reino no son cosas materiales, y sí justicia, paz y gozo que fueron realmente realizadas en la cruz, otorgadas para nosotros. Vamos a desgajar un poquito cómo podemos hacer práctico para nosotros ese reino, y entonces nosotros lo podamos clamar. Raramente o rara vez oramos el Padre Nuestro, ¿verdad que sí? Casi difícilmente lo oramos. Yo recuerdo que cuando comencé a orar esa palabra, bueno, yo era católica cuando era soltera, porque joven todavía estoy, entonces cuando era soltera, entonces yo era católica y yo rezaba el Padre Nuestro, porque es comúnmente rezarlo en ¿cómo se llama? En el catolicismo. Pero cuando venimos a los pies de Cristo, como sabemos, lo primero con que nos bombardean es: no uses vanas repeticiones. Y como no debemos usar vanas repeticiones, pues cerramos el pico y jamás volvemos a orar el Padre Nuestro, porque es una vana repetición. Vamos a decir, es que lo rezan en la católica, es una vana repetición. Y no es cierto. La oración por excelencia con la cual Dios o Jesús nos enseñó para acercarnos al Padre es el Padre Nuestro. Y por eso a veces nosotros nos olvidamos de pedir ese reino, porque si no oramos el Padre Nuestro, jamás decimos: venga tu reino. Entonces, si nosotros no le damos la autoridad, dice el Salmo 24, que nosotros somos puertas eternas, y a través de esas puertas eternas entra a reinar el Rey de Gloria. Y si nosotros no pedimos, no va a venir. O sea, Dios nos dio la capacidad de orar para que viniera. No sé si ustedes se dan cuenta, pero dice la palabra de Dios que Él lo hizo con el poder de su palabra. Y cuando le dio la autoridad, cuando Dios hizo al hombre y a la mujer y los puso en el huerto del Edén, ellos adquirieron la autoridad de parte de Dios apenas por su palabra. No les dio una insignia, no les dio una vestimenta especial, no hizo otra cosa más que darles la palabra, porque a través de la palabra ellos iban a ejecutar la autoridad de Dios sobre la tierra, y no ha cambiado la situación, continúa siendo de la misma manera, ¿verdad? Bueno, ¿qué debemos saber acerca del reino? Lo primero que debemos saber yo escribí 3 cosas básicas, tenía una cuarta, pero no creo que deba hablar ahorita
esta palabra, pero ahorita voy a hablar de 3 cosas básicas que como hijos de Dios necesitamos aprender acerca del reino. La primera es, ¿qué es el reino? Aparte de lo que ya vimos, vamos a irlo desgajando. ¿Qué es el reino? Segundo, ¿para quién es el reino? Y el tercero es, ¿cuáles son los beneficios de ese reino? Yo quiero que me acompañen a Lucas 4:18. Por favor. Ni me fijé en la hora, pero bueno. De todas las hojitas las tengo que acabar, así es que, pues ya que. 4:18 dice: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Esta palabra nos indica de una manera específica y de una manera física lo que significa el reino en su manera más rasa y más próxima a nosotros, para podernos explicar el Señor. Esta palabra tiene un orden divino que Dios estableció. Acuérdense, todo gobierno tiene un orden, y Dios estableció un orden divino también sobre su reino. Y nosotros vamos a ver cómo el Padre le puso un orden a este reino, y nosotros estamos dentro de él. Y eso son buenas noticias para nosotros, porque estamos dentro de ese orden. ¿Cuál es ese orden? Si dice la palabra de Dios que Jesús vino, dice, el Espíritu del Señor, estaba hablando de Jesús en la sinagoga, ¿se recuerdan este pasaje? Él estaba hablando, y estaba hablándolo literalmente, porque incluso dice, hoy se ha cumplido en mí esta escritura. Dice que Jesús vino a lo siguiente, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, que esto es el Evangelio. ¿Cuál es el orden divino de Dios? Fíjense. Vino a dar buenas nuevas a los pobres, que es el Evangelio, que es el perdón de nuestros pecados a través de su sangre. Ese es el Evangelio, la palabra de Dios lo define como tal, el perdón de pecados a través de su sangre. Y vamos a ver los beneficios de eso. Pero segundo, dice, a sanar a los quebrantados de corazón. Segundo lugar, dice, a pregonar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. Jesús trabaja de cierto orden y nunca nadie lo vamos a poder cambiar. Él estableció un orden específico porque Él trabaja nuestras vidas de dentro para afuera, ¿es cierto? Lo primero que le interesa al Señor es rescatarnos del infierno, es lo primero, y Él nos da estas buenas nuevas. Entonces, abrace eso esta mañana. Lo primero que el Señor quiere es salvar tu vida de la eternidad separado de Él, que realmente eso es lo que es el infierno. Muchas cosas físicas también, como dice la palabra, pero realmente, si tú has experimentado en algún momento lo que es la presencia de Dios y de repente piensas en vivir sin eso, la verdad creemos estar cerca de saber lo que es el infierno, porque realmente lo que es el infierno es una separación total del Padre para siempre, eterna y sufriendo. No, hombre, ni quien lo quiera sufrir. Pero bueno, la palabra de Dios dice que Él primero está empeñado. Hace 8 días mi marido, o hace 15 días mi marido decía, que Dios está... la gente piensa que siempre Dios está queriendo buscar un pretexto para echarnos al infierno, pero no es cierto. Él es bueno, Él busca cualquier pretexto para ponernos con Él en su presencia, que es el cielo. Entonces no crea esas palabras, crea las que son verdad, que es que el Padre le ama, el Padre nos ama y ha hecho muchas cosas para demostrarnos ese amor. Bueno, segundo, Él que sana a los quebrantados de corazón, ya empieza a ser otra obra en nuestras vidas. Nos rescató del infierno,
Bueno, pero la segunda es que Él ahora empieza a hacer una obra en nuestro corazón. Ahorita vamos a ir desgajando esos puntos, pero quiero que reparen eso. Segundo lugar, nosotros tenemos heridas que no son provocadas en este mundo hostil que vivimos, porque el mundo yace en las manos del maligno, según la palabra, y siempre vamos a ser amolados por Él, siempre. Desde que nacemos o incluso desde que somos engendrados, Él va a buscar lastimarnos y Él va a buscar hacerlo. Entonces, Jesús viene a poner ese orden de curar el alma también. De tercer lugar, de liberarnos de la opresión del enemigo, hablando de que Él sacaba demonios de la gente para hacerlos libres. Recuerdan que eso dice la palabra. Y tercero dice sanar a las personas de sus enfermedades. Entonces el Señor va haciendo una obra paulatina, de dentro para afuera. Y yo les quiero compartir en esta mañana esta palabra, porque como nos dedicamos a la consejería, nosotros vemos de verdad tanta necesidad en las personas que ya tienen tiempo con el Señor y decimos: Padre, tienen una herencia, ¿por qué no echan mano de su herencia? Y por eso Dios inquietó cuando Fabián me dijo que quería que compartiera. La verdad, a mí no me gusta compartir desde un púlpito, les digo, voy a esforzarme por seguir mis notas, pero realmente mi corazón burbujea y anhelo en mi corazón que las personas conozcan su herencia y vivan en ella. Entonces eso le pertenece: salvación de sus pecados, que es la vida eterna; sanidad para su interior, para su corazón, para su alma; sanidad para su cuerpo y ser libre de la influencia del enemigo. ¿Sí? Ese es el deseo del Señor. Déjeme ver. Ok. Vamos a empezar a desgajar estos puntos, que son 4 básicamente, y vamos a examinarlos. Yo quiero que los examinemos en esta mañana juntos y examinemos nuestra propia vida. Yo quiero que usted tenga aliento en su corazón en esta mañana, porque a veces no damos el ancho, sentimos que no damos el ancho como hijos de Dios. Nos condenamos a nosotros mismos, nos juzgamos a nosotros mismos y decimos: no servimos para esto. Y he oído a gente, y eso a mí me entristece, que llega a decir: es que yo no sirvo para esto, yo mejor me voy al mundo, yo mejor me voy a echar de cabeza en el pecado, porque la verdad yo por más que quiero no puedo, continúo pecando, continúo haciendo las mismas tonterías. Pero no, solamente es cuestión de que tú conozcas el lugar que Dios rescató para ti. Solamente es cuestión de que tú abraces la herencia que Dios te dio ya por ser hijo. Vamos a ver, la primera dice buenas nuevas, que es el evangelio, ya lo vimos, el perdón de pecados por su sangre. De esta manera, primeramente Dios trae paz al corazón de un hombre. Vamos a leer Lucas 2, 13 y 14. No solamente al hacer una oración sucede que ya nos sentimos bien o vamos a ser parte de una congregación. Fíjese bien lo que sucede cuando nosotros, o cuando Dios o Jesús a través de su sangre nos reconcilia con el Padre. Para empezar, la palabra de Dios dice que estábamos separados. Bueno, vamos a leer primero Lucas 2:13. Dice la palabra de Dios: y repentinamente apareció con él un ángel y una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Otras versiones, más bien otras personas han incluso hecho, ya ven que estos versículos de la Biblia exactamente vienen en tarjetas que recibimos el día de Navidad y toda la cosa. Casi siempre usan esta escritura, pero la cambiaron, dicen paz a los hombres de buena voluntad. Y no es cierto, no es paz a los hombres de buena voluntad, es buena voluntad a los hombres. La buena voluntad del Padre, Él la quiere dar a los hombres, porque Él nos quiere siempre enfatizar su bondad, su amor, el deseo que tiene de atraernos hacia sí mismo.
Entonces, esta palabra, lo primero que Jesús hace cuando nosotros, a través del arrepentimiento de nuestros pecados y de pedir perdón delante del Señor, obtenemos su salvación, porque así, de esta manera, lo obtenemos según la palabra de Dios en Romanos, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, cuando nosotros recibimos a este Jesús, o más bien le entregamos nuestro corazón, Él viene a reconciliarnos con el Padre, porque está claro que dice la palabra de Dios que hay un abismo entre nosotros y el hombre por causa del pecado. Y nosotros no, aunque traemos siempre al Diosito en nuestra boca, no es que Diosito siempre me escucha, es que Diosito y es que Diosito, y aunque tengamos tal vez una religión, si nuestras vidas no han tomado la decisión de entregar nuestras vidas, nosotros continuamos teniendo una barrera entre Dios y nosotros. No existe el acercamiento que el Padre está pretendiendo que tengamos. Entonces, ¿qué es lo que Jesús hace cuando nos perdona estos pecados? Lo primero es que nos reconcilia con el Padre. Ya no hay ese abismo. Ya no hay ese abismo. Ahora, nosotros a veces tomamos o no tomamos muy en cuenta lo que significa que Dios sea nuestro Padre. Por muchas razones. La primera, porque no entendemos bien el Evangelio, porque la verdad, como dice la palabra de Dios en Juan, que le dijo Jesús a la samaritana, la salvación no viene de los gentiles, sino de los judíos. Y los judíos entienden bien lo que significa esto. La razón por la cual, no sé si ustedes se dan cuenta, pero la razón por la cual crucificaron los judíos a Jesús fue porque se llamó el Hijo de Dios. Y nosotros nos ofendemos porque para nosotros la historia está clara. No, Jesús era el Hijo de Dios. Pero lo que pasa es que nadie había conocido al Padre o a Dios como el Padre. Sobre la tierra nadie había tenido ese derecho, nadie había tenido semejante revelación. Pero Jesucristo vino, como le dijo creo que fue ¿quién fue que le dijo? Uno de sus discípulos le preguntó, muéstranos al Padre. Y Jesús le dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, ellos tenían por la primera vez la revelación de que Dios era un Padre. Y Dios es nuestro Padre. Y espero que en esta mañana a nosotros nos pueda ser revelada esa palabra en nuestro corazón, de que Él es un Padre y de que cuando somos reconciliados con Él, lo primero que viene a hacer es a revelarse a nosotros como un Padre. La segunda razón por la cual a veces no entendemos bien esta palabra es precisamente por la cultura en la que nos hemos desenvuelto, una cultura muy machista, de tal manera que no conseguimos ver a nuestro Padre Celestial como lo deberíamos de ver, un hombre presente, un hombre amoroso, un hombre compasivo, un hombre proveedor. Todo eso es un Padre, pero como todos nosotros aquí tal vez de alguna manera hemos tenido alguna carencia, inclusive aunque nosotros como hijos de Dios nos esforzamos ahora ya en este tiempo de padres, yo sé que a mis hijos les he fallado en alguna área, no soy perfecta, ni mi marido. Entonces la visión que tenemos de padre no nos permite a nosotros poder asimilar la verdadera imagen del Padre que se quiere revelar a nosotros. Pero yo sé que Dios va a hacer que nosotros podamos abrir nuestros ojos y podamos ver qué es lo que Él nos quiere revelar a través de esta palabra Padre a nuestras vidas. Bueno, segundo lugar, sanar a los quebrantados de corazón. Cuando nosotros hacemos una oración, venimos a Cristo y decimos, bueno, ya le entregué mi vida, y empezamos a caminar. Y entre más escuchamos las palabras que aquí se nos comparten, o si tenemos la costumbre de escuchar otras predicaciones, y nos empezamos a sentir como les dije hace rato, que no damos la talla. Pero hay otras cosas necesarias que primero el Padre quiere hacer. ¿Cuáles son esas heridas del alma? Acuérdense, miren, yo les voy a decir una cosa, y le voy a decir esto porque ya como la mayoría sabe aquí, y aún los que no están aquí, saben lo que sucedió con mi hija. Y mi hija lo que ahorita pueden percibir un poquito de ella, no sé si han notado el cambio, pero nosotros sí, que vivimos con ella. Y para mí, mi hija volvió
porque mi niña era así, toda su infancia, muy cariñosa, muy atenta, nunca pensando en sí misma, sino en los demás. O sea, siempre fue así, con mucha comunicación con su padre y conmigo. Pero cuando ella fue lastimada, fue herida, todo su contexto de paternidad fue cambiado completamente. ¿Y qué fue lo primero? Donde nosotros empezamos a notar que mi hija de plano andaba mal. Fue en que ella, desde que llegamos aquí a México nuevamente, ahora que volvimos a vivir aquí en México, cuando regresamos en el 2009, mi hija ya no nos hablaba, no le gustaba salir con nosotros, estaba siempre en su cuarto encerrada, un montón de cosas, le molesta. Tenemos un día a la semana para salir juntos como familia y ella se molestaba y siempre estaba así con su cara bien cerrada, y eso a mí me entristecía, ¿verdad? Claro que yo me activé, o sea, yo empecé a decir, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo le hacemos? ¿En qué fallamos? Pero ella no se abría. Ella había es más, o sea, cada vez era más ¿cómo se llama? El abismo entre ella y nosotros, que algunas personas de mi confianza en esta congregación saben que mi hija un día se fue de la casa y en otras ocasiones llegó ya para irse definitivamente. Y yo decía, bueno, ¿por qué? O sea, ¿qué fue? Claro, no somos perfectos, sí les digo, pero creo que nos esforzamos a ser buenos padres. Pero la cuestión era la siguiente: ella estaba herida y por la causa de las heridas, que también para ella nosotros éramos responsables, se fue alejando. Y eso es lo que nosotros hacemos enteramente. Les pongo esta idea porque si nuestra vida con Dios está basada en una relación con Él, si nos examinamos a nosotros mismos, lo más pesado que se nos hace a todos es la oración. Decimos, ya se pasó el día y bueno, Señor, pero te doy gracias porque y se queda uno bien dormido. O sea, ni acabamos de orar porque estamos tan fatigados. Ahora, no es que usted sea malo, no es que usted no quiera orar, no es que usted se le haga aburrido orar. Realmente hay heridas, en la mayoría de los casos, hay heridas en nuestros corazones que nos impiden acercarnos al Padre. ¿Cuáles son esas heridas? Como les decía, cuando aceptamos a Jesucristo, no necesariamente lo necesitamos recibir o entregarle nuestra vida a Cristo porque somos de los peores pecadores. Hay pecados bien ocultos en nuestros corazones y los cuales son más poderosos. El cigarro lo podemos dejar, la bebida la podemos dejar, el adulterio lo podemos dejar, pero estas que les voy a decir son muy difíciles de arrancar porque a veces ni nosotros mismos nos enteramos, pero no dejan de ser pecados, como son algunas de ellas: el odio, el rencor, la amargura, la ira, el miedo, el rechazo. Todas esas situaciones y otras que a lo mejor tú alcanzas a captar en tu corazón porque son cosas que a lo mejor tú tienes y que nadie conoce. Porque lo peligroso de toda situación cuando alguien nos comparte o más bien ¿cómo se llama? El concepto que tenemos de otros a veces lo tenemos por la pura apariencia, ¿verdad que sí? Por la pura apariencia, para bien o para mal. No, es que ese ha de ser así, 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 pero ni lo conocemos. O no, es que esa persona es así, 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 y ni lo conocemos. Porque todos nosotros tenemos una vida interior, pero Dios la ve. Y Dios está interesado en sanar esto que es lo que más nos ha alejado del Padre. Nuestras propias amarguras, todas han sido por una herida del alma, por alguien que nos hizo daño. Desde el momento puede ser que hayamos sido engendrados y somos esas situaciones, esos sentimientos adversos son como una bola de nieve, porque un día apenas es un rechazo, pero después se convierte en resentimiento, después en odio, después en venganza. No estamos contentos con que nos haya hecho mal, ahora yo le voy a hacer mal porque yo me siento bien mal. Todo eso nos aleja de Dios, y no solo de Dios, sino de las personas
que vemos con estas apariencias, o las que nos hicieron daño, o las que creemos que nos continúan haciendo daño con estos sentimientos. Y nosotros tenemos que detectarlos. Es algo que Jesús vino a hacer, a sanar a los quebrantados de corazón. Entonces tú tienes que examinar tu corazón. Yo lo hago porque no solamente las heridas son del pasado, continuamente somos un efecto dominó en nuestros sentimientos heridos, de verdad. Porque, por ejemplo, en lo que tal vez yo sufrí, vamos a suponer con mis padres, yo los quiero mucho, no sufrí, esto es un decir nada más, que sufrí mucho con mis padres. Entonces yo, como sufrí tanto, yo no me doy cuenta, pero yo vuelvo a hacer eso con mis hijos. Pero yo odio tanto a mis padres porque me hicieron esto, me hicieron lo otro. Cuando yo estoy ministrando el perdón a una persona, digo, ya te pusiste a pensar que tal vez tu madre o tu padre, que crees que te hicieron tanto daño, también no les sucedió lo mismo. Porque somos un efecto dominó. Esa es la estrategia de Satanás, no la ha cambiado. Toda la vida ha sido la misma. Él hiere a una persona y esa persona a su hijo, y luego a su nieto, y luego a su bisnieto, y somos una cadenita de maldición. Pero Dios vino al mundo, dice la palabra de Dios, Jesús vino al mundo a sanar a los quebrantados de corazón. Entonces tenemos esperanza, tenemos la capacidad de ser libres de parte de Dios. Bueno, al nacer de nuevo nosotros somos salvos, claro que sí. ¿Cómo es nacer de nuevo? Bueno, cuando ya les dije, nosotros tomamos esa decisión de entregar nuestra vida al Señor, de rendirlo y que Él sea el Señor de nuestra vida. Entonces, como dice la palabra de Dios, hay un nuevo nacimiento donde el Espíritu Santo ahora viene a posar en esa vida. Pero nuestra alma tiene que ser trabajada. A veces nos desesperamos y decimos, porque yo quiero que todos pensemos en esto. Muchas de las veces nosotros que ya tenemos tiempo en Cristo decimos, pero esa persona ya va como hace 10 años a la iglesia y mírala todavía cómo se comporta. Yo no estoy excusando a nadie, lo que sí sé es que hay una realidad que vivimos todos. Una cosa es que recibamos a Cristo en nuestro corazón y le entreguemos nuestra vida y de esa manera obtener la salvación, pero otra es la obra que Dios quiere hacer en nuestros corazones. Es un proceso en el cual Dios, como ya les dije, Él va trabajando de dentro hacia afuera. Solo que a veces demoramos precisamente porque desconocemos muchas cosas, como esta es una de ellas, que nuestros sentimientos ocultos, heridas del alma, también son pecado, porque acaban alejándonos de Dios y nos hacen no confiar en Él, en el que tiene el poder para librarnos de eso. Vamos a leer Lucas 3, 4 y 6, por favor. Esta es una palabra que nos afirma que el interés de Dios al enviar a su Hijo Jesucristo fue sanar nuestros corazones. Dice, y Él fue por toda la región continua de Judea, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, todo valle sea rellenado y se bajará todo monte y collado, los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Esta palabra significa de que baje todo monte y collado y lo áspero se allane. Está hablando precisamente de heridas del alma que son demostrados a través de nuestros propios complejos, porque nuestros complejos, o de plano tenemos un alto concepto de nosotros mismos, llegando a la soberbia, o somos personas que nos sentimos un cero a la izquierda y no valemos nada, cuando la palabra de Dios dice que cuando nuestros corazones son sanados, entendemos nuestro lugar, entendemos nuestra posición como hijos. Y como hijos, bueno, en mi caso, por ejemplo, de mi familia, que somos 13 hermanos, yo nunca he visto preferitismo. Mis padres todos aman a uno y a otro de alguna manera. Cuando todos somos hijos, no,
Obviamente ustedes dirán, no, yo conozco a uno que sí hace acepción de personas. Fulano quiere más a ciclano y así. Pero somos padres imperfectos. El Padre Celestial no es así. El Padre para sus hijos todos son iguales. Todos son iguales. Él los ama y los quiere tener a su alrededor. Entonces, la palabra de Dios nos enseña que si Él vino a sanar a los quebrantados de corazón, es porque también quiere rellenar esos vacíos o allanarlos, ¿verdad? Porque dice la palabra de Dios que nadie tenga mayor concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí mismo con cordura. Entonces, eso es lo que el Padre quiere hacer, tenernos a todos en una familia donde nadie se siente excluido o nadie piensa, no, es que a él lo ha de amar más porque hace más obras de caridad, no, es que él es más santo, él es que es más, ora más. No, los hijos de Dios todos son amados, todos. Entonces a usted le debe de caer ese 20 y por eso no debe de alejarse de él, porque usted es muy amado por el Señor. Somos, ¿verdad? El Padre envió a su Hijo, tercer punto, dice, a demostrar su poder sobre las obras del diablo. Esto lo hizo echando fuera los demonios de la gente y liberándolos. Hay dos tipos de influencia. Acuérdense que dice la palabra de Dios que vino a liberar a los cautivos, ¿verdad que sí? Hay dos tipos de influencia sobre este mundo. La influencia de los que viven bajo el Espíritu de Dios y la influencia sobre los que viven bajo los espíritus inmundos, o porque es el Espíritu Santo que nos gobierna, o son espíritus inmundos que nos gobiernan. Ahora, el espíritu es para los que son dominados por el Espíritu Santo, son los hijos. La palabra de Dios nos dice en Romanos 8:14 que todos los que son hijos de Dios, estos son guiados por el Espíritu de Dios. Entonces necesitamos ser hijos para estar bajo el dominio del Espíritu Santo. Pero yo les tengo una sorpresa también. La palabra de Dios dice que los que están bajo el dominio, o tal vez bajo la influencia, vamos a llamarlo así, de los espíritus inmundos, pueden ser todos, inclusive los hijos de Dios. No estoy hablando de posición demoníaca, estoy hablando de una influencia de los espíritus inmundos, porque la palabra de Dios enfatiza en Efesios 2:2. Vamos a leerlo. Yo quiero, porque todos tenemos que tener cuidado, porque a pesar de que somos hijos de Dios, estamos bajo ese dominio si nos descuidamos. Vamos a ver qué es lo que nos puede hacer estar bajo ese dominio y debemos evitarlo. Efesios 2:2 dice, en los cuales desde el 1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe del espíritu, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Tenemos que tener cuidado con toda desobediencia, porque las desobediencias es lo que nosotros decimos de una manera más cotidiana, es que abrimos puertas. ¿Sí es cierto? ¿No han escuchado que uno habla esa frase? Es que abrimos puertas. Abrir puertas significa estar en alguna desobediencia, a ojos abiertos. Decir, yo decido estar en esta desobediencia. Tenemos que tener cuidado, tratar. Yo sé que todos la regamos, todos, pero la sangre de Jesús es vigente cada día para poder ir a Él y tratar esos pecados, esas desobediencias, para no estar bajo esta influencia. Pero ¿cuál es nuestra herencia? No debemos preocuparnos, hablando de que, sí es cierto, hay un poder sobrenatural que impera sobre todo el mundo, pero los hijos de Dios tenemos esta herencia. Cuando nosotros hemos vivido bajo la opresión del enemigo, bajo la opresión de esta influencia, vamos a leer Colosenses 2:13-15. Yo sé que puedo estar redundando en esta palabra, o pueden ser palabras que realmente ustedes hace mucho conocen, pero es necesario que les podamos dar la atención que estas palabras necesitan, estas palabras del Señor. Colosenses 2:13-15 dice,
Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Esta es nuestra herencia. En otro tiempo nosotros vivimos bajo esta influencia y puede que todavía estemos siendo propensos a ser de esta influencia, pero la palabra de Dios dice que cuando nosotros hemos confesado nuestros pecados, ellos han sido anulados. La palabra lo dice. Ahora ya estos pecados no nos condenan. En el pasado los practicamos y hoy no nos condenan. Y vigentemente la sangre del Cordero aplicada sobre nuestras vidas recuerda al enemigo. ¿Quiénes somos hoy? Somos hijos y ya Él no tiene nada de qué condenarnos, nada del pasado. Pero la palabra de Dios dice, si pecamos hoy en el presente, abogado tenemos para con el Padre. Abogado tenemos. Ya no somos esclavos del enemigo para poder decir, es que yo nunca me voy a poder deshacer de sus garras. Siempre están sobre mí, siempre está sobre mí, siempre hago lo que quiere el enemigo o mi carne o del pecado decimos, que para el caso es lo mismo, pero Jesús nos ha liberado. Él exhibió públicamente. Hay otra escritura que dice la palabra de Dios que nadie puede entrar a la casa del hombre fuerte si primero no le ata. Y luego entra y toma las posesiones. Esas casas somos nosotros, esas vidas somos nosotros. Y el enemigo, que era el hombre fuerte en nuestras vidas, el que gobernaba, Dios, que es superior, a través de la sangre de su Hijo vino y tomó esas casas. Ahora son libres, somos libres en el nombre de Jesús. El Padre envió a su Hijo a sanar a los enfermos. Esa es otra de las cosas que nosotros debemos de apreciar, sobre todo tomar en cuenta. No sé, en una de las reuniones de mujeres, Olga nos compartía al respecto del poder del Señor, que pudiéramos echar mano de ese poder en nuestra vida cotidiana, el poder que viene a través del Espíritu Santo a una vida. Nosotros tenemos este poder, primero para nosotros mismos. Jesús dice la palabra de Dios en Isaías 53, del 4 al 5, es una escritura preciosa que todo mundo conocemos, que dice que Él mismo llevó nuestras enfermedades y dolores. Lo primero que tenemos que hacer siempre que nosotros nos encontremos azotados por una enfermedad es pedir al Padre por nuestra sanidad, porque no es ese derecho, porque no merecemos nada, no es ese derecho, es una herencia que Dios nos otorgó y nosotros debemos tomarla, debemos creerla, porque si nosotros no lo creemos, ¿cómo vamos a ir a los demás? Si nosotros mismos no lo vivimos. Pero gócese en el Señor. Si estamos enfermos, pidamos la misericordia de Dios, porque Él nos va a sanar, Él se va a compadecer. Acuérdese que eso es lo que significa la salvación. Cuando nosotros venimos a Cristo, dice la palabra de Dios que Jesucristo vino a salvar al pueblo de sus pecados, según Mateos 1:21. Él vino a sanar al pueblo de sus pecados. Pero esa salvación, cuando dice vino a salvar, esa salvación, acuérdese, significan 4 cosas en lo mínimo. La primera, vida eterna, perdón de nuestros pecados, la vida eterna. La segunda, la sanidad para el alma. La tercera, la sanidad para el cuerpo. Y la cuarta, prosperidad. Esas son las palabras que son nuestra herencia por la palabra salvación, que viene de la palabra griega que es sozo, que significan estas 4 cosas. Y a nosotros a veces se nos olvida y no las vivimos, no las tomamos. Pero la palabra de Dios dice en tercera de Juan 1:12, hablando de la prosperidad. Vamos a leer ese pasaje. Tercera de Juan, aunque nada más es un capítulo, es el versículo 2. Ya vimos, desglosamos todo lo que Él vino a sanar nuestro cuerpo, nuestra alma,
salvarnos de los espíritus inmundos, pero también su palabra salvación significa prosperidad. Dice la palabra de Dios: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Es el deseo del Padre, prosperarnos también. Él no tiene nada de problema con las riquezas, de Él son todas. Entonces, porque a veces nosotros en nuestro corazón menospreciamos a los ricos, los que no somos. Ay, es que todo tienen, no sé qué, no sé cuánto. Dios no está enojado con las riquezas. Dios quiere prosperidad para todos. Ahora, prosperidad no significa necesariamente abundancia de dinero. Precisamente la palabra prosperidad también significa estar con salud, estar con contentamiento por lo que tenemos sobre todas las cosas, ¿verdad? Y felicidad, ser plenos con lo que tenemos. Eso es lo que Dios quiere. No importa que no tenemos, porque como hemos visto en la palabra de Dios también lo dice, Dios dio dones a los hombres y uno de los hombres es el don de las riquezas. No todos lo tenemos, ni modo, ¿qué le vamos a hacer? Pero no vamos a estar enojados con eso. Tenemos la provisión de nuestro Dios porque Él quiere que seamos prosperados como prospera nuestra alma. Lo dice bien claro su palabra. El último dice: ¿para quién es el reino? Para los hijos primeramente. ¿Usted entregó su vida a Cristo? ¿El señorío de Cristo está sobre su vida? Es hijo. Y el reino es primeramente para usted, primeramente para mí, porque Él así lo determinó. Y hay una historia, no la vamos a leer, pero en Mateo 15, del 21 al 24, si alguien la quiere anotar para después leerla, habla de la mujer sirofenicia. Todo mundo conocemos este pasaje, ¿verdad? Cuando esta mujer, que no era judía, llegó a decirle a Jesús que sanara a su hija, que la liberara de un demonio precisamente que la tenía enferma. Pero Jesús le dijo: vine primeramente a las ovejas de Israel. Es un principio, sinceramente es un principio. Decimos, no, pero es que nosotros no somos judíos, somos hijos de Dios, y que en ese tiempo eran los judíos nada más. Pero nosotros como hijos de Dios existimos como pueblo, pero también hay otro pueblo que no es hijo de Dios, no son hijos de Dios. Y a ese pueblo es a quien debemos ir con el reino precisamente también. Pero el reino primeramente es para nosotros. Todos estos beneficios que trae su reino son primero para nosotros y los debemos amar y creer y abrazarlos y vivirlos. Y eso es lo que nos va a impulsar a orar por otros. Hace 8 días Arthur nos compartía de orar por los enfermos. ¿Recuerdan? De vivir en ese poder del Señor, que la verdad Dios ya dio ese comando, ya dio esa autoridad. Es nada más hacerlo, pero no lo hacemos porque no lo vivimos nosotros mismos primero. Disfrútelo, es su herencia. El reino de Dios primeramente es su herencia. En esta semana, para la gloria del Señor, yo quiero compartirles eso. Hace 15 días estuvimos orando en la reunión de las mañanas por un bebé que tiene síndrome de Down, que le crece bastante el corazón, tiene 1 año y 6 meses. Entonces nosotros, mi marido y yo fuimos, a nuestros vecinos fuimos y le pedimos chance que si nos podía dar la oportunidad de orar por el pequeño, porque iba a ser intervenido y iba a pasar por una operación de corazón. Entonces oramos por el pequeño y estuvimos orando todo el tiempo. Y para mi sorpresa, el sábado en la mañana, que yo estuve orando y diciéndole al Señor: Señor, yo sé que tú eres bueno y que tú te vas a manifestar no solo sobre nosotros, sino sobre la gente necesitada. Y cuando salgo, porque salí a hacer unas compras y veo que mi vecina está saliendo con el bebé en la carriola, le dije: no me digas, se llama Tadeo el niño. Digo: no me digas que es Tadeo. Dice: sí, mira, y estaba bien contenta. Dice: quiero agradecerte mucho porque estuvieron orando, mira a mi hijo que está bien, no sé cuánto. Yo me gocé tanto al verlo. Me gocé porque ahí estaba ese pequeñito disfrutando también del reino que nosotros tenemos. Nadie lo tiene, lo tenemos nosotros y debemos darlo, pero primeramente nosotros tenemos que asimilarlo en nuestras propias vidas, ¿verdad? No es cierto, no era el último. ¿Cuáles son los beneficios del reino?
esta es la última, sí. Vamos a leer Santiago 4, del 7 y 8. Yo quiero que usted disfrute de esta palabra, que pueda ver cuál es su herencia. Santiago 4, 7 y 8. Ay, no estoy en Santiago, estoy en Efesios. Sí. Cuatro, 7 y 8 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. La palabra de Dios nos enseña en este versículo que si nosotros nos sometemos a este reino, ¿cómo? Sometiéndonos a Dios, a su voluntad, aceptando esto que les acabo de compartir, o sea, el reino que es para nosotros, que es primeramente para nosotros. Nos sometemos a esa voluntad, le resistimos, o sea, le quitamos todo derecho al enemigo sobre nuestras vidas. Cuando estamos bajo la obediencia del Señor, Él huye de nuestras vidas, pero por consecuencia, por huir de nuestras vidas, no solo el enemigo, sino todo lo que Él vino a acarrear sobre nosotros, la palabra de Dios nos enseña a que podremos acercarnos a Dios. Dice aquí la palabra de Dios bien claro en el 8, acercaos a Dios. ¿Después de qué? De que ya nos sometimos a ese reino, podemos disfrutar de ese reino. Entonces nosotros vamos a tener libre acceso. ¿Por lo que hacemos? No, porque nosotros mismos ya creímos lo que nos pertenece, ya creímos que el Padre no nos acusa ni nos condena, el Padre nos atrae a sí mismo. El Padre nos dice que Él está ahí incondicionalmente. Si pecaste, ven, ponte a cuentas conmigo, no hay ningún problema. Yo voy a perdonarte, yo voy a sanarte. Y dice la palabra de Dios que tenemos esa libertad, la libertad que nosotros adquirimos cuando vivimos en la presencia de Dios. ¿Cuál libertad? Porque siempre estamos bien, cuando venimos y recibimos la palabra de Dios en el púlpito y nos empiezan a predicar, nos empezamos a sentir condenados. Ay, sí, es que yo hice eso, sí, cierto, yo no hago bien eso, yo no, ay, no lo hago, no, sí lo hago, y así. La palabra de Dios no es para condenarnos, a pesar de que pueda ser una palabra dura. No es para condenarnos, es para limpiarnos, es para acercarnos a Él. Entonces, cuando escuche la palabra y sepa que queda muy grande en esos zapatos, simplemente observe su vida y vea que lo está deteniendo de simplemente, ¿cómo se dice?, conciliar esos puntos que para su punto de vista lo condenan o lo acusan, en lugar de acercarlo a Dios. Reconcilie esos puntos, pero no se aleje del Señor. El deseo del Señor no es alejarlo, es acercarlo. Ese es el deseo del Señor. Por último, yo quiero que leamos Gálatas 4:1. Esta palabra, cuando un día que la estaba leyendo, a mí me cayó un 20, porque yo decía: Señor, ¿por qué cuando nosotros compartimos a las personas parecen no entender? Les aconsejamos y no avanzan sobre el consejo. O sea, ¿qué pasa? O sea, yo no lo decía como un reclamo, porque para nosotros es triste que a la gente no le vaya bien. Sinceramente es muy triste. Les dije que Gálatas 4:1, ¿verdad? Gálatas 4:1. ¿Sí es 4:1? Bueno, desde el 1. Dice: pero también digo, entre tanto que el heredero, no, sí es 1, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Hoy usted escuchó que usted tiene una herencia, y si no ha echado mano, no es porque sea un niño en la fe, sino los niños ignoran, ¿a poco no? O sea, los niños ignoran muchas cosas. Los niños a veces no saben muchas cosas. Por ejemplo, si ellos, yo, cuando eran mis niños chiquitos y yo tuviera una casa, que pues no la tengo, ¿verdad? Pero si yo dijera, esa va a ser la herencia de mis hijos ni les interesa, ni están ahí, ni nada, ¿verdad?
porque un niño no ignora muchas cosas y no se da cuenta de muchas cosas. Y cuando la palabra de Dios dice este versículo, que cuando el heredero es niño, no difiere del esclavo, o sea, de un niño pobre o rico, así nosotros no diferimos de las gentes del mundo que no tienen la herencia de Dios, y nosotros que la tenemos, porque no hemos sabido cuál es nuestra herencia. Es solamente saberla, reconocer que tenemos esta herencia para poder disfrutarla, echar mano de ella, ¿sí? Vamos a ponernos de pie, por favor. Yo estaba buscando en el Señor y orando ayer, poniéndome en sus manos, y me tocó leer precisamente en mi devocional el Salmo 85, y con esto yo quiero terminar. Es una oración, pero al mismo tiempo que es una oración, es un clamor, pero es el deseo del Señor. Yo le voy a pedir que cierre sus ojos. Y en esta mañana, en esta tarde ya pretendo que el Señor nos ponga cada uno en su regazo, que deje fluir sobre nuestros corazones la esperanza de que Él es un Dios, un Padre bueno. Él es un Padre que no condena. Mañana será nuestro juez, pero hoy que tenemos vida es nuestro abogado. Él nos ama y nos quiere ver libres. Él nos quiere ver sanos. Él nos quiere ver prósperos. Yo quiero orar esta palabra, este salmo sobre cada uno de nosotros, declarándolo como un hecho que así será en nuestras vidas. Fuiste propicio a tu tierra, oh Señor. Volviste la cautividad de Jacob. Perdonaste la iniquidad de tu pueblo. Todos los pecados de ellos cubriste. Reprimiste todo tu enojo. Te apartaste del ardor de tu ira. Restáuranos, oh Dios, de nuestra salvación, y haz cesar tu ira de sobre nosotros. ¿Estarás enojado contra nosotros para siempre? ¿Extenderás tu ira de generación en generación? ¿No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? Muéstranos, oh Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Escucharé lo que hablará el Señor Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Ciertamente cercana está su salvación a los que le temen, para que habite la gloria en nuestra tierra. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. Jehová dará también el bien, y nuestra tierra dará su fruto. La justicia irá delante de él, y sus pasos nos pondrá por camino. Ese es nuestro deseo, Señor, caminar en tu reino, al cual amamos, al cual anhelamos, que ese reino pueda ser tan palpable, primeramente por nuestras vidas, por nuestras familias, y después compartirlo con la compasión que tú nos llenes, porque así tú eres, Señor. Y si tus pasos, Señor, son los que tú pondrás para andar en ellos, tú andas en toda compasión, y queremos andar en esa compasión, pero queremos ser libres nosotros primeramente. Señor, opera en nuestros corazones. Tú nos conoces, tú conoces todo nuestro interior, y tú sabes lo que necesitamos. Tú sabes lo que nos ha alejado de ti. Tú sabes nuestros problemas, tú sabes nuestros pecados, tú lo sabes todo. Nada se esconde de tus ojos, pero qué misericordioso eres tú y qué compasivo eres tú, que no durarás para siempre enojado con nosotros, sino que tú nos reconcilias contigo mismo. Yo te ruego, Señor, que puedas
ayudarnos a abrazar esta herencia, la herencia de la salvación, de la sanidad para nuestro interior, de la sanidad para nuestro cuerpo, de la influencia de nuestros enemigos del alma y también, Señor, de tu prosperidad. Yo te ruego en esta tarde, Señor, que podamos vivir este reino. Como cantamos por la mañana, Padre, el deseo de nuestro corazón es tu reino. Abre los cielos, Padre, sobre tus hijos y pueda ser vista nuestra luz delante de los hombres a través del reino vivido, Padre. Te agradecemos, Señor, por esta palabra y queremos, Señor, hacer caso de ella, Padre, tomando en cuenta todo, absolutamente todo lo que tú has rescatado para nosotros, porque nos amas, Señor. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias. Ministra en esta tarde los corazones. Ministranos, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.